comenzamos con música, con la música de Ismael Bon. Uda Berria, que es su primer videoclip, lo podemos ver ya en YouTube y es el pistoletazo de salida a la que estamos seguros de que va a ser una larga carrera musical. Con tan solo 24 años, este joven irundarra, que actualmente reside en Donostia, nos ha enamorado con esta canción que más de uno ya escucha en bucle. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Además de la música de Ismael Bon, también tendremos música de chirigotas. Chirigotas que van a estar en Rentería, en el Centro Comercial Niesen, el próximo día 17 de octubre. Es el 7º Festival del Carnaval de Cádiz, que vamos a poder disfrutar con las chirigotas Daddy Cadi y Lo siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi. Además, hoy en el programa hablaremos de cine porque ya tenemos la película española que se va a los Oscars, es la película que hemos podido disfrutar en el Cinema al Día, El Buen Patrón. Hablaremos con nuestra compañera Fátima de ello y también hoy vamos a hablar de leyes porque el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional parte del decreto ley que regulaba la devolución del dinero cobrado de más por las cláusulas suelo en el año 2017. Ya entonces entrevistábamos a la abogada Maite Ortiz, que nos contaba que parte de este texto a todas luces parecía inconstitucional. Pues bien, casi 5 años después, la justicia ha dado la razón a esta jurista y a otros tantos que también lo denunciaron entonces. Comenzamos con ella y también con el jurista José Luis Escobar de la plataforma Demos, que va a estar con nosotros tratando este asunto. En el año 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró nulas las cláusulas suelo, por lo que los bancos y cajas de ahorro a partir de ese momento estaban obligados a devolver todo el dinero que habían cobrado ilegalmente por estas cláusulas en las hipotecas. Todos los afectados por estas cláusulas se las veían muy felices hasta que el gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, pactó con el Partido Socialista y con Ciudadanos un Real Decreto para regular la devolución de estas cantidades que se habían cobrado de más a través de la cláusula suelo. Este Real Decreto establecía un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores respecto a las cláusulas suelo y tan solo obligaba a los bancos a informar a los afectados del procedimiento y hacerles una oferta. Pues bien, ya entonces en el año 2017 muchos juristas decían que este Real Decreto se saltaba directamente la Constitución en alguno de esos puntos. Ejemplo de ello era la abogada Maite Ortiz, a la que entrevistamos allá por el año 2017 y nos dijo esto un par de días después aproximadamente de conocer esta sentencia. Bueno, pues yo te puedo decir que desde muchos ámbitos jurídicos se está estudiando ya la idea de una posible inconstitucionalidad de esta ley, porque hay una serie de derechos que se pueden ver vulnerados, por ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se va a limitar durante 3 o 4 meses. Parece que el consumidor se va a ver privado de poder acudir a un juzgado para solicitar la nulidad de su cláusula suelo. Por otro lado, se remite al consumidor a negociar a una entidad donde las cuentas las va a hacer la entidad, la propuesta de cálculo lo va a hacer la entidad y donde también pues, la información que va a recibir, pues la veracidad o la realidad de esa información, pues no sabemos de qué manera, pues también la va a tener que comprobar. Entendemos que beneficia más a la banca que al consumidor. Quedamos en manos de la banca otra vez para que decidan si es o no la cláusula suelo nula, si hay que devolver lo que hay que devolver, y el consumidor está a la espera de esas decisiones de la banca. Es decir, aquí no se obliga en ningún momento a la banca a quitar las cláusulas suelo ni a devolver lo que se ha cobrado por ellos. Sencillamente se le obliga a que llame al cliente para hablar. Pues que llame al cliente para hablar, es lo que le decía al banco que tenía que hacer ese Real Decreto que, por cierto, hace unos días hemos conocido que, tal y como avanzó Maite en esa entrevista que le hicimos en el año 2017, tenía puntos que eran completamente inconstitucionales. Hoy tenemos con nosotros a Maite Ortiz, abogada de Res Abogados. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes. Y también nos acompaña un jurista que ya ha estado con nosotros en más ocasiones, es José Luis Escobar, forma parte del equipo jurídico de la Asociación Demos. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes. Maite, pues lo decías tú entonces y ahora, cuando ha llegado este asunto al Tribunal Constitucional, pues te ha dado la razón.
Bueno, es que en ese momento ya se hablaba, como bien has dicho tú, por muchos ámbitos jurídicos de la posible inconstitucionalidad, si no del Real Decreto entero, el 1.17 creo que era, sí por lo menos de unos cuantos de sus artículos, porque era un decreto que se creó para intentar evitar procesos judiciales en reclamación de cláusulas suelo, porque efectivamente iba a haber muchos, vista la situación que había en aquellos momentos con la realidad de que esa cláusula parecía a todas luces que era abusiva y por lo tanto nula, que iba a haber unas devoluciones por ello, cantidades importantes, que a eso se iban a sumar los intereses legales de las cantidades que además habría que devolver y a eso se iban a sumar contra de la entidad las costas judiciales que además las entidades iban a pagar. Entonces ahí es el partido que en ese momento estaba en el gobierno, creo que era el Partido Popular, quien decide precisamente hacer este decreto, que visto por encima y sin entrar en muchas profundidades ya se veía que no tenía otro propósito que favorecer a las entidades bancarias y no tanto a los consumidores. Pues sí, efectivamente han sido declarados algunos artículos inconstitucionales. Incluso hay un voto particular que opina que hubiera que declarar anticonstitucional el Real Decreto entero, 1.17, enterito, o sea, no solo algunos de sus artículos, sino todo él. Y es lo que hay, lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, efectivamente. ¿Cuáles son los puntos exactos que ahora mismo quedan fuera de este decreto? Pues en concreto había un extraño punto que hacía una especie de tirabuzón para obligar al consumidor a que llegara a un acuerdo con la banca y a que se acogiera a este Real Decreto Ley y que se sentara a negociar con las entidades bancarias para llegar a un acuerdo, de forma que si acudía a un procedimiento judicial y el banco y no había podido previamente a utilizar este decreto para poder, digamos, negociar con la entidad la posible nulidad o el resarcimiento de las cláusulas suelo, en ese procedimiento judicial en el que normalmente la entidad hubiera perdido el pleito y por ello hubiera sido condenado a pagar las costas, pues se invertía un poco la situación y en ese posible hipotético proceso judicial, para el caso que acudiera el consumidor, no iba a haber nunca una condena en costas. Es uno de los elementos más importantes de los que se han declarado inconstitucionales porque vulneraba la propia norma legal establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las condenas en costas cuando una de las partes pierde o ve frustradas sus expectativas. Es decir, la parte que sale vencedora se supone que ha ganado también la condena en costas frente a la otra parte que ha perdido el pleito, ¿no? Entonces aquí, en este decreto, se eximía o se libraba a la entidad del pago de esas costas judiciales. Y por otro lado, no quedaba tampoco nada claro el hecho de que si se declaraba nula, o sea, que llegó a un acuerdo con respecto a la nulidad de la cláusula suelo, no solo habría que devolver el dinero que por ella se hubiera cobrado por medio de esa cláusula, sino que incluso la ley así lo establece. Por otro lado, habría que abonar también al consumidor los intereses legales que se hubieran generado por esas cantidades pagadas allí cuando en su momento se pagaron, ¿no? Entonces, esa parte también quedaba un poco frustrada, la posibilidad de una condena en costas, incluso quedaba frustrada la posibilidad de acudir al juzgado. Parece que la norma, este decreto 1.17, que ha sido ahora declarado inconstitucional en alguno de sus artículos, incluso obligaba a llegar a un acuerdo con la otra parte. Claro, llegar a un acuerdo con la otra parte donde era la otra parte la que iba a proponerte las cantidades, la que te iba a pactar los plazos para pagártelas y demás. Y la que también te había robado dinerito, ¿no? Que bueno, eso es lo más importante. Eso es, claro. Todo esto nace porque efectivamente está claro en ese momento que la entidad ha cobrado indebidamente un dinero, que es el de la aplicación de la cláusula suelo a lo largo de los años en los que lo ha venido aplicando. Eso ya estaba sobre la mesa. Es entonces por eso que te digo que es un proceso judicial que los jueces y tribunales hubieran resuelto con bastante agilidad porque eran procesos todos ellos muy similares, declarar nula la cláusula, devolver lo cobrado por ella con sus intereses, pues es para evitar precisamente que se produzcan esos procesos, que se crea esta especie de acuerdo obligado.
hubiera sido más sencillo si la voluntad del legislador o del gobierno en aquel entonces era evitar que los consumidores sufrieran estas cláusulas suelos, hubiera sido más sencillo obligar a hacer un decreto que obligara a las entidades que habían aplicado cláusulas suelos en los contratos, pues sencillamente a que devolvieran todo lo que hubieran cobrado por ellas. Y así se hubiera sido mucho menos artículos, mucho más sencillo y probablemente ni hubiera sido declarado inconstitucional y hubiera sido, por supuesto, más favorable para los ciudadanos españoles. Un poquito más perjudicial para la banca, pero bueno, es que creo que no se pensó en beneficiar a los consumidores en aquel momento. Sinceramente, yo lo veo así. Claro, aquí se da una cuestión curiosa. Te lanzo la pregunta a ti, José Luis, porque desde el derecho romano, si no me equivoco, tú que eres jurista también, me lo podrás corregir si he metido la pata, desde el derecho romano, cuando una cláusula en un contrato se considera finalmente nula, se tiene como no puesta y por lo tanto todos los efectos que ha causado esa cláusula quedan automáticamente eliminados en el momento en el que se declara nula, ¿no? Bueno, así es. Eso viene del derecho romano y llevamos así 2000 y pico años, hasta que llegó el Tribunal Supremo Español para defender la posición de los bancos y dijo, no, yo lo declaro nulo, pero no la tengo por no puesta, como venía ocurriendo en los últimos 2600 años, sino a partir de ahora, a partir de este momento y siempre y cuando esté la banca por medio, pues se declara nula exclusivamente desde la fecha de la sentencia. Todo esto era para ahorrar costes a los bancos. Es decir, ya ha defraudado dinero, ese dinero lo vamos a dar por bueno hasta la fecha de sentencia. A partir de la fecha de sentencia ya no. Esta salvajada luego fue tumbada por el Tribunal Europeo. Y lo que hizo este decreto fue otra vez tratar de proteger a los bancos. ¿Cómo? En primer lugar, en vez de hacer un decreto, como dice Maite, un decreto diciendo, bueno, devuélvase el dinero que se ha cobrado fraudulentamente, dicen, no, se va a devolver si se reclama. Es decir, ya se quitan del medio a todos aquellos que no reclamen la cláusula suelo. Ese dinero se lo ahorra el banco. Segundo, si para llegar a un acuerdo vamos a hacer un procedimiento que cree el propio defraudador. Es decir, el banco crea un sistema para reclamar lo que se ha llevado fraudulentamente. Bien. Naturalmente, si tú creas el sistema para que te reclamen, tú vas a tener ventaja sobre el defraudado. Esto también lo impone en este decreto. Y por último, se quita del medio las personas jurídicas, es decir, solamente pueden reclamar las personas físicas, según este decreto, que también ha sido declarado inconstitucional porque también debe introducirse las personas jurídicas, es decir, a las empresas, que también son consumidores. En definitiva, lo que ha tratado de hacer este decreto es ahorrar costes a los bancos, quitándose del medio a los que no reclamen, para eso no hay que devolverles el dinero, y solamente creando un sistema que favorezca al banco para llegar a acuerdos y luego quitándose del medio las costas. Es decir, si no acudes por ese sistema y vas directamente al tribunal, aunque condenen al banco, el banco se ahorra las costas según este decreto. Es decir, han tratado tanto el Tribunal Supremo como el Poder Ejecutivo, han tratado de ahorrar costes a la banca defraudadora. Maite, tú que has trabajado con personas que han sido afectadas no solamente con las cláusulas suelo, sino también con otra serie de cláusulas que luego se han considerado abusivas. Estoy acordándome también de la lucha que tuviste con tu compañero José María Erauskin con el tema del IRPH, por ejemplo. Me imagino que a raíz de este decreto te habrá tocado algún caso que tenga que ver con cláusulas suelo. ¿Cómo ha sido el procedimiento en estos casi ya 5 años que llevamos desde que se aprobó este decreto? Pues lo cierto es sí que con respecto a las cláusulas suelo, el decreto fue, digamos, no tuvo éxito. Las posibilidades de poder acudir al juzgado directamente se siguieron aplicando porque para que no ocurriera esto, para que no se acudiera al juzgado, el decreto buscaba una manera que era llamar a negociar al consumidor, lo ha explicado muy bien José Luis Escobar, llamar a negociar al consumidor y a la vez, si se presentaba una reclamación judicial, uno de los requisitos que tenía que hacer la entidad era depositar o consignar el dinero que debiera devolverse por razón de la aplicación de la cláusula suelo, consignar o devolver ese dinero como uno de los requisitos para, digamos, que el procedimiento en sí no continuara adelante. Pasa que las entidades siempre apuran todo al máximo y en este caso sí que exigían, no se aplicaba el decreto, por lo tanto este procedimiento se tiene que archivar, se tiene que sobreseer, no tiene que seguir adelante, pero eso de consignar el dinero o depositar el dinero, digamos,
para que estuviera a disposición del consumidor, de esa parte se olvidaban. Y como de esa parte se olvidaban, eso servía para que en muchos casos se eludiera el decreto y se acudiera al juzgado para obtener unos resultados. Y sí, efectivamente estoy de acuerdo con José Luis Escobar, porque el Tribunal Supremo ha colaborado en muchos casos y efectivamente una de las razones más importantes para hacer una crítica en esto de las cláusulas suelo fue el hecho de que en un momento dado pretendiera declararlas nulas, como las declaró, y sin embargo decir que las devoluciones de lo cobrado por la cláusula suelo únicamente lo iban a ser a partir de mayo del 2013, en el momento en que el Supremo había dictado una sentencia, cuando, como bien ha explicado José Luis Escobar, el 1303 del Código Civil viene desde hace muchísimos años diciendo que cuando algo es nulo, pues nunca ha existido, nunca se ha producido, nunca ha podido tener efectos. Por lo tanto, debiera de devolverse la totalidad de lo cobrado por una cláusula declarada nula. También es así, como lo ha dicho José Luis, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso remedio al asunto, pues rechazando esa opinión del Tribunal Supremo, y las devoluciones que se producen ahora por las cláusulas suelo lo son desde siempre, es decir, desde el mismo momento en que se empezó a utilizar y a cobrar la cláusula por parte de la entidad, se ha de devolver lo cobrado, más los intereses legales que se hayan generado de esas cantidades, que a veces es un dinero importante, porque ha habido entidades que han estado mucho tiempo cobrando cláusulas suelo. Si hay una persona que nos está viendo y que pueda tener todavía esta cláusula suelo en sus contratos y quiere reclamar, puede ir al juzgado. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer a partir de este momento en el que este decreto ha quedado, digamos, de alguna manera recortado, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Pues yo creo que del mismo modo que se ha venido haciendo hasta ahora, acudiendo al juzgado, hombre, estaría bien, no digo que no, hacer un requerimiento previo a la entidad para decirle, pues bueno, retírame la cláusula suelo, declárame nula la cláusula suelo, no ceses en aplicarme la cláusula suelo, decláramela nula, que son dos conceptos distintos, devuélveme por ello todo lo que me has cobrado por esa cláusula, por la aplicación de esa cláusula, más sus intereses. Lo que ocurre es que parece muy sencillo, pero realmente las entidades intentan eludir una respuesta favorable para el consumidor. Entonces, como es así, seguido a una reclamación previa, acudir al juzgado con tu contrato de préstamo hipotecario, y donde se vea que efectivamente pues hay una cláusula suelo en el contrato, suele estar por la cláusula tercera más o menos de los contratos de préstamo hipotecario, y reclamar la nulidad de esa cláusula. También es cierto que hubo un momento en que las entidades tomaron la decisión de buscar unas especies de acuerdos, empezaron a llamar a muchos de sus clientes para ofrecerles un acuerdo por el cual les iban a devolver algo, o en muchos casos ni siquiera les devolvían algo, les decían, oye, te llamamos que tenemos una buena noticia para ti, vas a pagar menos cuota en tu préstamo hipotecario, y es que cesaban en la aplicación de la cláusula suelo. Entonces, en vez de una suelo de un 3, pues la aplicaban el tipo de interés pactado en el contrato, que igual era Euribor más 1. La diferencia de la cuota era importante, bajaba mucho, el cliente contento, dejaba de pagar, pero a la vez les hacían firmar una renuncia a reclamar todo lo que por la cláusula suelo y hasta ese momento la entidad indebidamente hubiera cobrado. Esa ha sido otra batalla campal, digamos, unida a la cláusula suelo, que ha hecho también un recorrido largo y ha traído mucha polémica, que también ha llegado incluso al Tribunal de Justicia de la Unión, que también ha tenido su pelea con el Tribunal Supremo porque en muchos casos dijo que esos acuerdos eran válidos. Luego el Tribunal de Justicia ha venido a decir que ese acuerdo también, del modo en que viene impuesta algunas de sus condiciones, no es tan válido. En fin, trae mucha cola el tema de las cláusulas suelo, la verdad. La respuesta es sencilla, acudir al juzgado y reclamar la cláusula suelo. Es la versión más sencilla, la más rápida y la más jurídicamente la más correcta, porque el juez lo que va a establecer es la nulidad de la cláusula, la devolución, y va a pedir y a exigir a la entidad que paguen también los intereses que se hayan producido de las cantidades indebidamente cobradas. Lo que estamos viendo, José Luis, te lo pregunto a ti, es que la banca una y otra vez intenta ganar tiempo, siempre con la complicidad de los políticos. En el caso concreto de España, no sé cómo será en otros países de la Unión Europea, pero desde luego lo de España clama al cielo.
Eso lo has dicho muy bien, siempre con la complicidad de los políticos. Pero es que en los políticos hay que meter también al Tribunal Supremo, que es elegido por los políticos, a los Tribunales Superiores de Justicia, que son elegidos por los políticos, al Consejo General del Poder Judicial, que son elegidos por los políticos. En definitiva, el problema que subyace aquí es que no existe una separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial depende, y lo estamos viendo ahora por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, depende absolutamente del poder político, es decir, del partido en el poder, que en este caso coincide con el Ejecutivo y con el Legislativo. De fin, hay una unidad en el poder que impide que el sistema tenga su forma de autorregularse. En este caso, si la banca hace cualquier tipo de maniobra fraudulenta, lo normal es que exista un tribunal que le ponga pie en pared. Pero estamos viendo que no, que los tribunales españoles, cada vez que la banca comete un fraude, una defraudación, lo que hace el Poder Judicial es apoyar a la banca para que continúe en el fraude o no hacerle pagar por las consecuencias de la defraudación, del fraude. Pues con este último mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Maite, por haber estado con nosotros. No sé si quieres cerrar con alguna última idea. No, de acuerdo con José Luis, lo explica muy bien y yo estoy de acuerdo con él. La separación de poderes está quebrándose. Es más, el Tribunal Supremo, bajo mi opinión y la de muchos juristas, yo creo que él coincidirá incluso en esta opinión, está llegando a legislar, que ya es la bomba, porque que el Tribunal Supremo legisle es lo que nos faltaba por ver y está imponiendo con esas sus recomendaciones a los jueces y tribunales nacionales interpretaciones de la ley que no sabemos de dónde salen, porque incluso algunas de ellas, en nuestra opinión, son contrarias incluso a la propia norma. El Tribunal Supremo es el poder, no es el poder legislativo y su papel no está en legislar ni en crear normas, sino en de someterse a ellas, como nos sometemos todos. Todos han de someterse a las normas y el legislativo es quien las crea. Hay que separar bien los poderes y en eso estoy de acuerdo con José Luis, en lo que ha comentado. Cada uno en su sitio y cada uno haciendo lo que corresponda y no mezclándolo todo. Ni el legislativo tiene que juzgar, ni los jueces tienen que legislar. Eso es así y estaría muy bien que siguiera siendo como debe ser, una separación de poderes clara y bien definida. Pues muchísimas gracias, Maite, por haber estado con nosotros. Maite de Abogados Red, Maite Ortiz, ya la conocen ustedes, una gran lucha la que ha llevado a cabo en los últimos años también con el jurista José Mari Erauskin, en el caso concreto del IRPH y también con otras causas como ha sido toda esta cuestión de las cláusulas suelo. Muchísimas gracias, Maite, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias. Y también le damos las gracias a José Luis Escobar por habernos acompañado, jurista de la plataforma Demos. Un placer, como siempre, haberte tenido y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, Maite, por los éxitos que estáis teniendo con toda esta lucha en los tribunales. Teníamos en imágenes el primer videoclip de Ismael Bon, Udaberriak. Hoy lo tenemos con nosotros en plató. Lo saludamos ya, Ismael. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Un cantante muy joven, Ismael, 24 años, de origen irundarra. Actualmente vives en Donostia, pero también has tenido un periodo de tu vida en Madrid y ahora pues has decidido a tus 24 arrancar con esta carrera musical. Sí, bueno, desde pequeñito he tocado la guitarra y tal, y solía tocar pues para mi familia y amigos, ¿no? Pero desde que me fui a Madrid a estudiar arte dramático, empecé a componer mis propias canciones y hasta hace unos meses decidí empezar a grabarlas y publicarlas. Pues Ismael, la verdad es que nos ha gustado muchísimo este Udaberriak, una canción en euskera. Ha sido tu carta de presentación, pero yo sé que quieres hacer más canciones, tienes de hecho alguna ya preparada. Sí. Cuéntame cómo es el futuro de Ismael Bon a corto plazo. A ver, pues tengo pensado para, antes de que acabe el año, probablemente en noviembre, sacar el segundo tema, en este caso será en castellano, y durante el año que viene vendrán más canciones, no sé si en forma de disco o en singles sueltos, pero vendrán, sí, en euskera, español y en inglés también alguna, me atreveré. ¿De Udaberriak qué nos cuentas? A ver, pues fue una canción especial porque fue la primera que compuse. Entonces, tenía claro que iba a ser la primera en salir, lo tenía claro.
Lo que pasa es que, como yo suelo componer con la guitarra acústica, no sabía qué sonidos iba a tener. Entonces, he tenido que hacer un ejercicio de imaginar qué sonidos, qué guitarras, qué batería, qué bajo iba a tener, ¿no? Entonces me ha llevado tiempo el producirla. Claro, porque esto autodidacta total, ¿no? Sí. Las nuevas tecnologías que ahora te dan esta posibilidad, ¿no? Exactamente, totalmente. Sí, yo me acuerdo que el tema de la grabación no sabía por dónde cogerlo y empecé pues viendo vídeos de YouTube y tal, qué materiales necesitaba, y pues ahorré un poquillo de dinerillo y me compré el material que necesitaba, micrófono, tarjeta de sonido, etcétera, y empecé a salsear un poquito en casa. Y al final ya estudio Made in Ismael Bond. Totalmente, sí. Lo que pasa es que el mixing y el mastering de la canción yo no lo hice porque no soy ingeniero, no tengo ni idea de eso, y se lo envié a un chico que tiene un estudio en Durango que es buenísimo, y él me hizo el trabajo. Oye, ¿y en casa qué te dicen cuando montas todos los artilugios para empezar a grabar? ¿Tu mamá qué te decía? Sí. No, mi mamá me dice, venga, bueno, ahí te dejo, que estás inspirado, ¿no? Pues venga, cierra la puerta. Me apoya totalmente, siempre. Claro, además me imagino ahora también cuando ha visto el resultado con este videoclip que estará encantada, ¿no? Sí. Enseñándole a las amigas el vídeo. Totalmente, sí. A las tías de no sé dónde y todo esto. Pero sí, la primera vez que le enseñé la canción se puso a llorar y todo. Me dijo, esto va a ser un bombazo. Y yo, bueno, no te pases, está muy bien. Bueno, de momento en YouTube tiene bastantes visualizaciones y además si entramos en los comentarios hay gente que se la pone incluso en bucle, ¿no? Por lo tanto es una buena señal. Sí, bueno, poquito a poco. Pensaba que iba a tener menos repercusión o que iba a gustar menos, pero sí, estoy muy contento. Ahora ya nos queda, Ismael, salir a escena. No sé si ya tienes algún escenario pensado o preparado. Bueno, primero me quiero centrar en sacar este segundo single, que estoy trabajando en ello ahora mismo súper concentrado. Y después sí que tengo pensado hacer algunos conciertos, por lo menos mezclando canciones mías que todavía no están grabadas con versiones de otros grupos, etc. ¿Qué canción te inspira a ti, Ismael? ¿Qué canción? Muchas. Te puedo decir por grupos. Pues dale. Canciones que me inspiren. O sea, grupos que me inspiren. Te diría claramente U2, soy súper fan de U2. Mis amigos ya dirán, qué pesado, ya están amigos. U2, Bruce Springsteen, Coldplay, David Bowie, Ken Saspi, Toys, Extremoduro, escucho un poco de todo en ese aspecto. Bueno, pues eso está bien porque al final son, digamos, los referentes, ¿no? De alguna manera los que te han hecho llegar hasta Uda Berriak, ¿no? Sí. Que es el disco que conocemos ahora, la canción que conocemos ahora. Sí. Ya me han dicho, o sea, me han dicho, he escuchado la canción y me recuerda al sonido ochentero de The Cure, de U2, tal, pero se nota la influencia. Pero bueno. Por cierto, los años 80 que ahora están de moda otra vez. Totalmente, sí. Pones la radio y escuchas siempre el típico sintetizador, la batería. Sí, están volviendo. Por cierto, hablemos del vídeo, porque es un vídeo muy chulo además, es muy simple, pero a la vez transmite muchísimo, te vemos corriendo, ahí estamos viéndote corriendo bajo la lluvia, ¿no? Parece que llovía aquel día. Y luego también algo en casa, ¿puede ser? Sí, o sea, el vídeo lo hicimos, un amigo mío de mi cuadrilla muy cercano se propuso, le enseñé la canción, le gustó muchísimo y me propuso déjame a mí a cargo el videoclip que vamos a hacer algo guay. Y lo hicimos entre los dos, o sea, entre él y yo. Un día fuimos a Jaizkibel con el coche, mi padre conduciendo y él grabando en el maletero. Claro, así súper precario, claro. Es coger y meter a todo el mundo. Claro. Y lo que veis ahí lo hicimos lo que veis en el interior es en un garaje. Bueno. Esto es lo que decíamos al inicio, ¿no? La técnica ha avanzado muchísimo y nos da muchísimas posibilidades, ¿no? Sí. Y grupos musicales que quizás antes no tenían ese pequeño push, ¿no? Para entrar ahora lo pueden hacer. Luego, claro, evidentemente hay que currárselo, hay que llamar a las puertas, pero por lo menos ya tienes algo por lo que empezar, ¿no? Sí, totalmente. Las tecnologías en ese aspecto nos han ayudado muchísimo a los artistas más independientes, porque antes dependías de una discográfica, sí o sí. Hoy en día... Por cierto, hay mucha madera en Irún, ¿eh? Últimamente los que sois de Irún estáis generando canciones, sobre todo gente joven como tú. Sí, bueno, yo no estoy muy puesto ahora mismo en lo local, pero ya estoy escuchando, sí que están saliendo nuevos artistas bastante interesantes. Sí. Pues Ismael, vamos a esperar ya que tengas ese primer concierto, primero la segunda canción, que entiendo que en unos meses ya la podremos ver en tu canal. Vamos a animar a todo el mundo a que te siga en redes sociales, donde te podemos encontrar. En Instagram, Ismael Bon. Pues lo buscamos bien sencillo. Muchas gracias. ¿Lo de Bon por qué es? ¿Por bueno? No, por el apellido de mi madre, es mi segundo apellido.
Pues Ismael Bon, búsquenlo ustedes en YouTube, en todas partes, porque su música es fantástica. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Eskerrik asko. Eta zor damit. Eskerrik asko. Continuamos ahora hablando de chirigotas, porque tal y como ven en imágenes, Rentería va a coger el 7º Festival del Carnaval de Cádiz. Será el próximo día 17 de octubre a las 12 en el Centro Cultural Niesen de Rentería. Tendremos 2 chirigotas, la chirigota Lo siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi, y también la chirigota Daddy Cadi, que por cierto, hoy vamos a tener en el programa a un miembro de esta chirigota, estaremos con Cristóbal Tosco. Pero antes empezamos hablando con José Antonio Achúcarro, forma parte de Beti Prest, Dantza Taldea, que es quien organiza este evento el próximo día 17. Josean, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, lo primero es que tenemos ya buenas noticias respecto a la pandemia. En un primer momento había un 50% de aforo para poder ver este espectáculo, y desde que se disolvió hace un par de días el Labi, pues ya habéis podido poner más entradas a la venta. Podrá entrar más público a disfrutar de este festival del Carnaval de Cádiz, que desde antes de la pandemia no se ha podido celebrar en Rentería. Pues sí, porque el año pasado, que le correspondía el 7º festival, no lo hicimos. Y este año lo hemos retrasado al mes de octubre, pues para tener un poco garantías de que efectivamente se podría hacer. La venta de entradas, efectivamente, hoy se ponen a la venta el resto del aforo, que es el 50% prácticamente, porque el otro 50%, la verdad es que en una semana que salieron a la venta se vendieron todas las entradas. Entonces, yo espero que lo que nos queda, estos 10 días que nos queda, podamos vender el resto del 50% del aforo. Vamos a tener 2 chirigotas en el Centro Comercial Niesen. La primera de ellas, Lo siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi, una chirigota que ya la tuvimos en Rentería en el año 2014 y que vuelve otra vez juntando 2 culturas, ¿no? Porque yo creo que esta agrupación lo que hace prácticamente es juntar lo del sur con lo del norte, algo que está muy de moda y que casa bastante bien además. Para nosotros esa chirigota, sinceramente la llevamos en el corazón, porque fue la primera chirigota que trajimos a Rentería en un tema que desconocíamos totalmente, ¿no? Y la verdad es que tuvo un éxito maravilloso y vino con la particularidad de que uno de los miembros, uno de los autores de dicha chirigota, pues murió al mes prácticamente de celebrarse el concurso del Teatro Falla. Y con el otro autor, con Bocuñano, cuando hablamos con él, porque incluso estuvieron a punto de no venir, me decía que el fundamento de venir a Rentería era porque, sobre todo José Antonio Rovicio, si alguna ilusión tenía, era ver cómo sus letras sonaban en Euskadi, ¿no? En el País Vasco. Y la verdad es que fue un exitazo tremendo. Y a partir de la actuación de Rentería, prácticamente la chirigota se disolvió. Y lo que, a base de insistir y a base de volver a hablar con ellos, venga, que tenéis que retomar el tema y demás, este año que no ha habido absolutamente concurso en Cádiz, pues bueno, pues les animamos, les planteamos la posibilidad de volverse a juntar para venir a Rentería y ya volver a retomar el camino de la chirigota. Y bueno, viene la agrupación al completo. Los mismos que estuvieron en Rentería vuelven a estar. Pues además de esta chirigota de la que hablábamos, también van a estar con nosotros los amigos de Daddy Cadi, otra chirigota que vuelve a Rentería. Tenemos ya, están viendo en imágenes a Cristóbal, uno de los integrantes de esta chirigota. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon, como decimos aquí. Hola, buenas tardes. Aquí no decimos buenas tardes. Me imagino que con muchísimas ganas, ¿no?, de venir al País Vasco, de venir a Rentería y de ofrecer un buen espectáculo. Pues la verdad es que sí. Ahora, cuando el año que íbamos de los Reyes fuimos allí y la verdad que nos trataron muy bien y lo pasamos muy bien, la verdad. Y Anchombo siempre ha estado detrás nuestra. A ver si venía otra vez y este año, pues mira, ha podido ser y encantadísimo.
porque nos tratasteis muy bien, la verdad. Por cierto, en el año 2019 estuvisteis a punto de ganar el concurso de Cádiz, sois sevillanos además, y eso Sí. es algo que no ha ocurrido prácticamente nunca, ¿no? Siempre gana alguien de Cádiz. Y aquel año, en el año 2019, justo antes de la pandemia, estuvisteis a punto de arrebatarles a los gaditanos ese honor de ganar el concurso del festival, ¿no? Del Carnaval de Cádiz. Pues sí, estuvimos, vamos, a nada, al toque de un pito de más, porque no llegó ni al punto, vamos, 0,99, que yo veo las ofertas que hay por ahí en los folletos y me da un coraje. Cristóbal, ¿qué vamos a poder ver en el escenario el próximo día 17? ¿Qué nos vais a ofrecer? Pues nosotros llevamos lo que es los Daddy Cádiz, que no pudimos ir con esa chirigota allí a Rentería, aunque bueno, Ancho estuvo insistiendo bastante. Y aparte, pues una antología de otros años anteriores que hemos sacado. Vamos, muy bien, la gente se lo va a pasar muy bien. Por cierto, habéis sido polémicos históricamente y os recuerdo aquella chirigota que dedicasteis a Belén Esteban, por ejemplo, en el año 2018, Una corrida en tu cara. Tenéis, digamos, Sí. que letras divertidas, ¿no? Sí, la verdad es que el humor nuestro pues es un poquito negro, así, de ese estilo. Y bueno, fue con la hija de Belén Esteban, con la Andreita, que esto, bueno, llegó a punto de mandarnos un requerimiento judicial para que retiráramos la letra que le dedicamos y que nos retiráramos del concurso. Pero bueno, al final pues seguimos cantándola, vamos. Por cierto, el humor, que cada vez hay que hilar más fino, ¿no? Sobre todo los que os dedicáis a esto. Entiendo que con las chirigotas también. Ahora que hay tanto ofendido por todo, habrá que andar con mucho más cuidado, ¿no? ¿O seguimos igual? La verdad es que sí, ¿no? Que hay que un poquito, tratamos de hilar un poquito más fino, pero al fin y al cabo siempre hay alguien que se ofende. Y lo importante es que la gente se ría y siempre va a haber alguien y con esto de las redes sociales al momento hay uno que salta y unos cuantos que le siguen. Y el humor ha sido siempre así en lo que es el carnaval y así debe de seguir siendo. El humor libre, claro que sí. Bueno, pues animamos, José, Cristóbal, si os parece, a toda la gente que nos está viendo a que se acerque el próximo día 17 al Centro Cultural Niesen. En Rentería las entradas están a la venta en la fábrica de Lecuona y también en la página web que estamos viendo en imágenes. Así que un último ánimo ya para cerrar la entrevista. Empiezo contigo, José. Está muy claro. Vamos a pasar un espectáculo maravilloso. Seguramente 2 horas de carnaval, de cuplés, de pasodobles extraordinarios. Y bueno, pues la presencia de estas 2 pedazos chirigotas, tenemos el tema garantizado. Cristóbal, que se acerque todo el mundo porque será humor sin censura y humor del bueno. Sí, claro que sí. Trataremos de que se lo pasen bien y nosotros pasarlo bien viendo a la gente disfrutar y que van a pasar un rato bastante bueno porque tanto la chirigota de ellos y la nuestra van a hacer reír seguramente. O sea que animo a todo el mundo a que vaya. Por cierto, Cristóbal, traernos un poquito del buen tiempo que tenéis por allí por Sevilla, que estoy viendo que tienes el cielo muy azul y aquí sí, últimamente hemos tenido algo de lluvia, ¿eh? Sí, aquí hoy está dando fuerte, hoy está haciendo calor y aquí todavía se sigue con este calorcillo. Pero vamos, nada más que nosotros vayamos allí nos llueve seguro. Porque la otra vez que fuimos fue pisar el suelo y llover. Pues a ver si viene el buen tiempo también. En octubre aquí suele costar, pero bueno, con vosotros seguro que lo conseguimos. Vamos a recordar el cartel, lo están viendo en imágenes. Ahí está el 7º Carnaval de Cádiz en el Centro Cultural Niesen de Rentería. Entradas a la venta en esa página web que están viendo ustedes en la parte de abajo del cartel y también en la fábrica Lecuona. Muchísimas gracias a los dos, Josean, Cristóbal. Mucha mierda para el próximo día 17. Muchas gracias. Pues ya lo sabéis, el próximo día 17 en el Centro Cultural Niesen podréis disfrutar de chirigotas en el 7º Festival del Carnaval de Cádiz. Con las chirigotas, lo siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi
y con Daddy Caddy. Dejamos a un lado las chirigotas, nos vamos al cine. Fátima Aparicio, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha terminado, como quien dice, el Festival de Cine y ya tenemos una película que hemos podido disfrutar en el Cinema al Día, candidata a los Oscar, El buen patrón, de el gran Bardem, que se va por la estatuilla a los Estados Unidos. Pues el martes se supo, Xavi, en la Academia del Cine Español en Madrid, que finalmente El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que la pudimos ver aquí en sección oficial, con un gran éxito, por cierto, de crítica y de público. Se fue de vacío, no se llevó ningún galardón, supongo que los Goya arrasará, pero bueno, hemos sabido contra todo pronóstico, Xavi, porque la favorita a priori, incluso el lunes se filtró que iba a ser Madres Paralelas, la película de Pedro Almodóvar que se estrena esta semana, pues que por segunda vez Fernando León de Aranoa va a los Oscar. Bueno, por lo menos va en camino, porque hasta diciembre no sabremos tampoco seguro si pasa a otra fase. En esos Oscars ya presenciales que en principio se van a celebrar el 24 de marzo de 2022 en Los Ángeles, si nada lo impide ahora que ya la pandemia parece que ha pasado a mejor vida. Pues sí, por cierto, hay que recordar que esta fue una película que nos encantó al equipo de Teledonostia. Contaba la historia de un patrón dentro de una fábrica que tenía pues una serie de aventuras para poder mantener a flote el negocio, y además comentábamos, Fátima, que era una película que de alguna manera reflejaba muy bien lo que podía ser un patrón en España, ¿no? Se contaban muchos tics de diferentes jefes. Más de uno decía, bueno, pues a mí quizás me recuerda a aquel jefe que tuve en tal empresa, en cuál empresa. Por cierto, vamos a recordar la pregunta que le hicieron a Bardem en la rueda de prensa del Cinema al Día cuando le preguntaron, oye, ¿en quién os habéis inspirado para generar este personaje, el personaje de Bardem, este buen patrón? La verdad es que no lo dejó nada claro, Fátima. Vamos a recordar porque además estuvo muy bien. Hicimos algún chiste al respecto de esta declaración. Sí, sí. A la pregunta de en qué empresario está... No, yo creo que cuando la escritura es tan fina y tan honda y tan bien creada como la que hace Fernando, es un regalo para el actor, ¿no? Entonces no había poco que añadir. Simplemente, bueno, pues tener el ojo abierto y el oído abierto y reconocer unos comportamientos de unos tipos. Algunos son públicos, otros son privados, otros no tienen nada que ver con la empresa, pero sobre todo el personaje ya estaba escrito así y es muy reconocible, ¿no? Y es traerle cuerpo y voz a eso. Y sí, pues hay unos referentes que ves o que escuchas o que has visto, pero no hay nadie en concreto, ¿no? Don Julio Blanco ya existía en la página y era así, era ese tipo, ¿no? Luego él y yo jugamos y nos inventamos a un comportamiento, una cosa que nos hacía gracia y también lo reconocíamos en algunas otras personas y ahí empezó el juego, era un juego. Bueno, pues la verdad es que no dice nada, Fátima, pero deja entrever algún nombrecito. Sí, a mí ya se me ocurrió a alguno. veces hay silencios muy reveladores. Habló un poco, digamos, entre líneas, con esa interpretación espectacular de Javier Bardem, también del protagonista de Los lunes al sol, que precisamente fue la otra película de León de Aranoa, que también fue candidata a los Oscars en su momento. Y bueno, una película pues con un elenco fabuloso, con mucha ironía y mucho humor, pero también con mucha lectura, Xavi, en esa sección oficial que no se pudo llevar nada. Algunos le han criticado también de esta película que da una imagen de a lo mejor un poco casposa, un poco antigua. Yo no creo que sea el caso, pero competía, como digo, otros títulos mediterráneos que también se pudo ver aquí con éxito y esas Madres Paralelas de Almodóvar, pero al final pues los académicos han decidido que la elegida sea el buen patrón. Pues quien no la haya visto, que la vea, porque la verdad es que es una película fantástica. Dejamos a un lado los Oscars y hablamos de otros premios, de los premios Platino, que se celebraron hace unos días en Madrid, y unos premios Platino, por cierto, que han tenido como protagonistas dos películas, El olvido que seremos y Patria, bueno, una serie. Ambas también, Fátima, las pudimos ver el año pasado en el Cinema al Día, en la edición del año pasado, y se han llevado prácticamente todo. Pues exactamente, Patria en la categoría de series con 4 premios, nada más y nada menos, Xavi, y El olvido que seremos, que le pudimos, la película de Fernando Trueba, que se pudo ver aquí el año pasado clausurando casi el Cinemaldi el último día, con ese Javier Cámara espectacular, que en este caso se alzó con 5 premios. En esa gala de los premios latino, que premian un poco al audiovisual iberoamericano, celebrada en IFEMA de forma presencial el domingo por la noche,
Y bueno, fue un gusto verla. Yo vi la gala, fue un poco tarde, pero bueno, yo tuve ocasión de verla, Xavi, y daba gusto ver esa alfombra roja, ¿no? Con un montón de actores y de directores y protagonistas, pues bueno, ya con sus trajes de gala, sin esa mascarilla, y una gala con medidas de seguridad, muchas medidas de seguridad, pero ya recordándonos un poco a la antigua normalidad, ¿no? Y bueno, como bien dices, ese triunfo para Patria, para El vídeo que seremos y para La Llorona, que también se llevó tres premios. Por cierto, La boda de Rosa de Itziar Bollain también se llevó algún premio. Estamos viendo, de hecho, en imágenes pues algunas de las premiadas, ¿no? Algunas de las mujeres premiadas de la película. En este caso, para sus intérpretes, Candela Peña, fabulosa, y Natalie Poza, ambas protagonistas de esta película tan deliciosa de Itziar Bollain, tan distinta, por otro lado, a Sama Isabel, que también hemos podido ver aquí en el Festival de Cine. Y bueno, pues en este caso los premios fueron a recaer a dos intérpretes fabulosas, como son tanto Candela como Natalie, que dedicaron el premio al resto del elenco, precisamente de actores de La boda de Rosa, que bueno, también tuvimos ocasión de verla aquí, de charlar con su directora. Y bueno, antes del éxito que está siendo Maixabel también, ¿no? En grandes pantallas y en las salas comerciales, Xavi. Por cierto, Fátima, momento anecdótico en la gala que estamos viendo ahora mismo en imágenes. Paco León, ¿qué hace Paco León que se agacha? Explícame esto, porque yo bueno, no lo pues acabo de entender. Paco León llama la atención. Con Esther Expósito. Sí, con Esther Expósito, también nominada, la actriz. Y Paco León siempre llama la atención por muchas cosas. A mí lo que más me chocó, por un lado, el outfit de él, Xavi, que lo hemos comentado antes, que pues siempre va Paco León con esa especie de smoking o de batín que le han denominado negro. Enseña poco, ¿eh? Enseña poco, esta vez iba muy recatado, sí. Parece un poco como una especie de batín, de kimono chino o japonés, pero bueno, en cualquier caso muy elegante. Pero la anécdota, como bien dices, la protagonizó con Esther Expósito, también, que iba con un elegantísimo traje de Versace, pues que se le dio de enganchar en la escalera, en esa alfombra roja que hemos comentado anteriormente, y Paco León, pues muy caballeroso, pues le ayudó a su compañera, en este caso a su compañera actriz, quiero decir. Pero bueno, no solo llamaron la atención los modelos de ambos, la verdad, insisto que la gente se arregló mucho, daba gusto, pues me estoy acordando, por ejemplo, de Belén Rueda, que iba guapísima, la propia Candela Peña con un traje marrón también muy peculiar, que llama mucho la atención también siempre Candela Peña, me estoy acordando ahora, si bien esos discursos reivindicativos que hace a la hora de recoger su premio. Pero en cualquier caso, esa alegría, ¿no? A la espera de los Feroz, que ya sabemos que se van a celebrar en enero en Zaragoza, que también van a ser presenciales, la alegría de recuperar este tipo de eventos y de fiestas. Pues con esta alegría vamos a cerrar hoy el programa. Fátima, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un gin tonic para recordar los buenos tiempos? Hombre, ya era hora que os invitarais. Vamos a echar de menos a Nerea, que no está con nosotros hoy porque no ha podido estar en este programa. Le mandamos un saludo. Claro. Pero gin tonic nos lo tomamos tú y yo. Fíjate, además así de negro, lo guapo que nos hemos puesto, y además que hace un poco de fresquillo, pues para entrar en calor, un gin tonic. Fátima, hasta la semana que viene. Gracias, Xavi. Nosotros cerramos aquí el programa, volvemos dentro de 7 días.